En esta oportunidad estaremos compartiendo la decisión de Lot, una advertencia para nuestro tiempo basado en Génesis capítulo 19. Amén. Y la historia entonces narrada en Génesis 19 es una narrativa llena de lecciones profundas y advertencias serias para cada uno de nosotros. Es un relato que nos muestra las consecuencias de las decisiones impulsadas por la vista y no por la fe, y cómo estas elecciones pueden afectar no solo nuestra vida espiritual, sino que también nuestro legado y nuestro testimonio. Lot era el sobrino de Abraham y nos sirve como espejo para que podamos ver reflejadas nuestras propias tentaciones y errores, y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesta a rescatarnos incluso en las circunstancias más oscuras. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú edificándonos, mostrándonos por medio de tu palabra tu preciosa voluntad, y que podamos asirnos a ella para poder estar dentro de tus propósitos y ser grandemente bendecidos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Uno de los puntos que encontramos en el pasaje de Génesis 19 es la elección que hizo. Dice la palabra: escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Amén. En Génesis capítulo 13. Escogió toda la llanura del Jordán. Al elegir los llanos bien regados del Jordán, se dejó llevar por las apariencias y por su atractivo material. Y esta decisión tomada sin considerar la voluntad de Dios. Es importante, diga el que está a la par, tomar la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Asentarse cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su extrema maldad. Y al igual que él, muchas veces nosotros enfrentamos diariamente decisiones que pueden parecer beneficiosas a simple vista, pero que si no son guiadas por la fe y por la dirección de Dios, pueden llevarnos a situaciones espiritualmente peligrosas. Otros ejemplos que encontramos en la Biblia es Esaú, al vender su primogenitura. Esaú vendió el derecho a su primogenitura por un plato de lentejas. ¿A cuánto le gustan las lentejas? A algunos les gustan más los frijoles aquí, ¿verdad? El otro día le pregunté a alguien: ¿qué quiere? ¿Pizza o frijoles? ¿Y qué me dijo? Frijoles. Entonces, y yo me quedé pensando, ¿por qué habrá querido más frijoles, verdad? Y me dieron ganas de sopa de frijoles. Así que mostrando esto, ¿verdad? Hablando de Esaú, mostrando la falta de una perspectiva espiritual al elegir un beneficio inmediato y temporal sobre la bendición eterna. Él fue tentado, ¿verdad?, por la comida que su hermano estaba preparando. Fue atraído a eso, que es lo que es parte de la tentación, y fue movido por la tentación a dejar algo que era de mucho mayor importancia por algo que era temporal. En 5 minutos echó el plato de lentejas, me imagino, pero perdió algo que era más valioso. Y si usted recuerda a otro personaje llamado Sansón, ¿cuántos se acuerdan de Sansón? Sansón y Dalila. Sansón, un hombre consagrado a Dios, se dejó llevar por sus deseos y se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Y esta elección, guiada por sus impulsos en lugar de la sabiduría que Dios le había dado, lo llevó a la caída. Hay que tener cuidado en enamorarse, ¿verdad? ¿Y de quién se enamora? Hay también decisiones. Muchas personas eligen carreras basándose únicamente en el potencial de ingresos
y estatus, ¿verdad? Esta carrera me va a dar pisto, ¿verdad? Sin considerar que ese trabajo les va a permitir mantener sus valores y tener una vida de integridad, que es lo que más debe pesar, que debe permitir mantener nuestros valores y una vida de integridad. Y pueden encontrar la riqueza material no compensada con la pérdida espiritual y de propósito que Dios tiene para sus vidas. Esa riqueza material es temporal, le dura un tiempo, pero la riqueza espiritual es para la eternidad. Amén. Y al igual que vemos en este pasaje, algunas personas eligen parejas o amistades basadas en la apariencia y en el atractivo superficial, sin considerar si estas relaciones los acercarán a Dios o los van a alejar de Dios. Y esto puede llevar a comprometer sus principios y sus valores. Pueden ser amistades o pueden ser relaciones amorosas. O los acercan a Dios o los alejan de Dios. Y eso hay que valorarlo. También la tentación del éxito fácil, ¿verdad? En una sociedad que valora el éxito material, el reconocimiento inmediato, es fácil ser tentado a tomar atajos o a comprometer nuestros valores para alcanzar esas metas de una forma rápida. Sin embargo, esas decisiones a menudo tienen consecuencias negativas a largo plazo. Nos gusta irnos por los atajos, ¿verdad? Y por eso es importante la dirección de Dios. Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6, la palabra de Dios nos recuerda lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que buscar la dirección de Dios en cada decisión. Esto nos va a asegurar el camino correcto, y aunque a veces puede ser más difícil, lo fácil no necesariamente es lo mejor. Amén. En Moisés encontramos también un contraste. Eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado, de acuerdo a lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 11, versos 24 y 25. Y aunque Moisés tenía la oportunidad de vivir una vida de lujo en el palacio de Faraón, porque ahí estaba ya, eligió seguir el llamado de Dios para liderar a los israelitas hacia la libertad. Y su decisión no solamente lo convirtió en un gran líder, sino que también le permitió cumplir con el propósito de Dios para su vida. ¿Qué es lo que podemos aplicar de esta parte? Evaluemos nuestras decisiones. Debemos examinar nuestras decisiones diariamente y preguntarnos si están alineadas con la voluntad de Dios, si estamos siendo guiados por Dios o por lo que nos da la atracción de lo material y de las apariencias. Amén. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes. Debemos buscar la sabiduría y la dirección de Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra. Hay que priorizar lo que es eterno sobre lo que es temporal. Hay que mantener una perspectiva eterna, y esto nos va a ayudar a elegir cosas que honren a Dios y que beneficien nuestra vida espiritual a largo plazo. Amén. La elección que Lot hizo nos enseña la importancia de buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Evitar ser guiados por las apariencias, evitar ser guiados por el atractivo material. Aprendamos del ejemplo y elijamos caminar por fe. Confiemos en que Dios nos va a guiar hacia su propósito eterno para nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Y una frase que quiero que repitamos es esta: evita la trampa de lo superficial, busca a Dios en lo espiritual. Amén. Repita conmigo: evita la trampa de lo superficial, busca a Dios en lo espiritual. Amén. El otro punto que encontramos es la posición que ocupó. Dice la palabra que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Amén. Al sentarse a la puerta, no solo se convirtió en un habitante de la ciudad, sino que también en una figura prominente,
posiblemente en un juez, en un líder. Estar sentado a la puerta era una posición de honor y de autoridad, ya que las puertas de la ciudad eran el lugar donde se llevaban a cabo los asuntos legales y los comunitarios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y esto nos muestra cómo, al asociarnos íntimamente con el mundo y sus valores, podemos fácilmente perder nuestra identidad y testimonio como creyentes. Para él haber sido un gran logro estar sentado a la puerta de la ciudad, haber sentido ser una persona prominente de ese lugar. Pero ¿qué es lo que estaba sacrificando? ¿Qué es lo que estaba perdiendo? Estaba perdiendo algo más importante. Él disfrutaba de los privilegios de su posición, pero al mismo tiempo estaba comprometiendo sus principios y sus valores. En nuestra vida debemos tener cuidado de no dejarnos seducir por el éxito mundano a costa de nuestra relación con Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, es importante lo que dice este pasaje que posteriormente lo podrán leer. Encontramos a Pedro y el negar a Jesús. Uno de los discípulos más cercanos de Jesús lo negó conocerlo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Cuando estaba rodeado de los que se oponían a Jesús, de acuerdo a lo que dice Mateo 26, 69, 75. Su temor era asociado con Cristo, era ser asociado con Cristo en ese entorno hostil, y lo llevó a comprometer su fe momentáneamente. Gracias a Dios que fue momentáneamente, ¿verdad? Le preguntan a ustedes cristianos y le apuntan con una pistola, ¿verdad? Y usted está pensando, si digo que sí, me van a matar. Creo que algo así estaba pensando Pedro. Entonces, esa situación hostil que se estaba viviendo en ese momento lo llevó a comprometer su fe. Saúl, el primer rey de Israel, comenzó su reinado con humildad, así como muchos comienzan, ¿verdad?, en la vida, humildes. Pero con el tiempo se dejó influenciar por el deseo de poder y por el reconocimiento, desobedeciendo a Dios en varias ocasiones, de acuerdo a lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15. Su asociación con el mundo y su deseo de poder le costaron su reino y su favor ante Dios. A veces creemos que estar bien con el mundo vamos a salir triunfantes, pero eso es momentáneo. Estar bien con Dios es lo que nos dará el verdadero éxito. Amén. Amén. En la vida profesional, un cristiano puede ascender a una posición alta en su carrera, pero si empieza a comprometer sus valores cristianos para mantener ese estatus, se encuentra en peligro de perder su identidad en Cristo. Algo valioso que no debemos perder es nuestra identidad en el Señor. Si perdemos nuestra identidad, lo perdemos todo. Aceptar las prácticas deshonestas en el trabajo para obtener beneficios económicos puede dañar nuestro testimonio y especialmente nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. En el ámbito social, muchas personas pueden sentirse tentadas a conformarse con las normas y comportamientos del mundo para ser aceptadas. Quiere ser parte del grupo, ¿verdad? Por eso aquellos experimentos sociales que hacen, ¿verdad? Ponen a alguien a que esté haciendo una cola ahí, y de repente la gente que lo mira dice, quizás van a regalar algo, ¿no? Viene uno, se pone atrás, después viene el otro y se pone atrás, ¿y qué estarán regalando? Y se hacen la gran cola, pero ahí no hay nada, ¿verdad? Porque se dejan amoldar, influenciar por el mundo, ¿verdad? O aquel que se meten a un elevador y todos cuando se van uno en el elevador va viendo hacia la puerta, ¿verdad? Pero viene alguien y se da vuelta hacia atrás y está viendo hacia atrás. Y los demás, ¿qué pasará, verdad? Y comienza cada uno a dar vuelta y girarse hacia atrás, porque alguien lo hizo, porque se amoldan al mundo. Y muchas veces el querer pertenecer a un grupo, a una sociedad, hace que muchos hagan lo que otros están haciendo para ser parte de eso, para no verse extraños, ¿verdad? Y siempre me recuerdo que uno de los libros que leí cuando estaba más joven de lo que estoy ahorita,
Es atrévete a ser diferente, donde se encuentran un montón de limones amarillos y hay un limoncito verde nada más por ahí. Todos son amarillos, pero solo hay uno que está verde. Eso es atreverse a ser diferente, no ser del montón. Amén. Y no tenemos que participar en actividades que van en contra de los principios bíblicos solo para ganar popularidad, para ser populares, para tener protagonismo, porque esto nos puede llevar a la pérdida de integridad y de testimonio cristiano. La seducción del poder y de la influencia. El poder y la influencia pueden ser atractivos, pero son peligrosos. Nos pueden llevar a tomar decisiones que comprometen nuestros valores y nuestra fe. La historia que nos muestra acá este pasaje nos recuerda que no importa cuán prominente sea nuestra posición en el mundo, siempre debemos priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier beneficio que el mundo nos ofrezca. Amén, hermanos. Y es importante esa separación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, la palabra de Dios nos advierte del peligro de asociarse íntimamente con los que no son cristianos, de manera que esté comprometida la fe. Y esa advertencia es relevante ahora, ya que debemos estar conscientes cómo nuestras asociaciones pueden afectar la espiritualidad. Mantener la integridad en todas las áreas es fundamental. Debemos esforzarnos por mantener nuestra integridad en todas las áreas de nuestra vida, incluso cuando estamos en posiciones de poder o de influencia. Y esto significa actuar con honestidad, actuar con rectitud y no comprometer nuestros valores cristianos por beneficios temporales. Hay que elegir bien con quién nos asociamos. Es importante evaluar nuestras relaciones y con quién estamos asociándonos para asegurarnos de que no nos están llevando a comprometer nuestra fe. Debemos rodearnos de personas que nos animen. ¿A qué? A vivir una vida piadosa y que compartan nuestros valores cristianos. Amén, hermanos. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Como creyentes estamos llamados a ser la luz del mundo. Amén. A ser luz. Y esto significa que incluso en esos entornos difíciles o de corrupción debemos esforzarnos por vivir vidas que glorifiquen a Dios y que testifiquen de ese amor y de esa justicia de Dios. La posición que se tuvo en Sodoma nos enseña una lección vital sobre el peligro de comprometer nuestros principios de fe por éxito y reconocimiento mundano. Y aunque este hombre ocupaba una posición de influencia, esta no trajo paz ni satisfacción verdadera y terminó afectando negativamente su testimonio y su relación con Dios. Amén. Tenemos que aprender de esta experiencia y tenemos que buscar honrar a Dios en todas nuestras posiciones y nuestras asociaciones. Debemos recordar nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo es más valiosa que cualquier logro terrenal que podamos alcanzar. Amén, hermanos. Y quiero que veamos esta frase. Mantén tu integridad. El éxito sin Dios es una trampa disfrazada. Repítalo conmigo. Mantén tu integridad. El éxito sin Dios es una trampa disfrazada. Amén. El otro punto que encontramos en el pasaje es que el mensaje que recibió. ¿Cuál fue el mensaje que recibió? Dice la palabra: Jehová nos ha enviado para destruir este lugar. Tremendo mensaje, ¿verdad? Él sentado a la puerta de la ciudad, ya hecho el hombre, ¿verdad? Prominente, con gran influencia sobre ese lugar, pero llegan a decirle: el Señor nos envió a destruir este lugar. Se les sacudió todo, ¿no? Dios en su justicia no podía ignorar la maldad de Sodoma y Gomorra.
La iniquidad de estas ciudades era tan grande que clamaba al cielo por juicio. Y ese mensaje de destrucción no solamente fue una advertencia para él, sino que es una llamada de atención para todos nosotros. Amén. Las cosas malvadas y los lugares malvados están destinados a la destrucción. Amén, hermanos. Si nuestras vidas están atadas a lo que Dios ha condenado, sufriremos pérdida. Nuestro enfoque debe estar siempre en las cosas de arriba, donde nuestra herencia es incorruptible y eterna. Por eso la palabra de Dios nos dice: buscad las cosas de arriba. Amén. Amén. Donde está el Señor. El diluvio universal descrito en Génesis capítulo 6 y 7, cuando Dios envía un diluvio para destruir la tierra, debido a la gran maldad de la humanidad, Noé y su familia fueron salvados por obediencia y por su fe en Dios. Y este evento muestra cómo Dios no puede tolerar el pecado y la maldad, y que siempre hay una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Amén. Para aquellos que viven en oposición a la voluntad de Dios. Vemos la destrucción de Jericó en Josué capítulo 6. Fue destruida por mandato de Dios como parte de su juicio contra la maldad de sus habitantes. Solo una mujer, que no era la más distinguida de ese lugar, no era una mujer de alta alcurnia, ni de renombre, ¿verdad? Sino que era una prostituta. Solo ella y su familia fueron salvados por fe, porque colaboraron con los espías de Israel. Y esta historia refuerza la verdad de que Dios trae juicio sobre la maldad, pero que también ofrece salvación a aquellos que confían en Él. Amén. Hay desastres naturales, hay juicio moral, y aunque no todos los desastres naturales son juicios directos de Dios, a veces pueden servir como recordatorios de la fragilidad de la vida y la necesidad de arrepentimiento. Algunas comunidades han interpretado ciertos desastres como llamados a volverse a Dios y alejarse de las prácticas inmorales. ¿Qué sucedía cuando anunciaron que un huracán venía para El Salvador hace años? La gente comenzó a buscar de Dios. ¿Qué sucedió cuando tuvimos una serie de terremotos? La gente comenzó a buscar de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. En nuestra sociedad hemos visto cómo la exposición de la corrupción y escándalos pueden llevar a la caída de grandes personajes y de organizaciones. Y estas caídas pueden servir como advertencia de que la maldad y la injusticia no van a permanecer impunes para siempre, y que eventualmente la verdad y la justicia prevalecerán. Amén. Amén. La justicia divina es inevitable, por eso es que hay personas que tienen ciertos dichos, ¿verdad? Se escapa de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios, ¿verdad? La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que la justicia de Dios es inevitable. No importa cuánto tiempo pase, Dios no va a ignorar la maldad. Amén. Así que usted no se preocupe, aquellas personas que están haciendo algo indebido, se la van a ver con Dios. Amén. Y este principio debería hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y asegurarnos de que no estamos viviendo en oposición a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que enfocarnos en lo celestial. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 nos exhorta a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto significa que debemos centrar nuestras vidas en lo que es eterno, en lo que es valioso a los ojos de Dios. Amén. En lugar de las cosas temporales y corruptibles de este mundo. Examinémonos constantemente. Debemos hacer un autoexamen regular para asegurarnos de que nuestras vidas no están atadas a cosas que Dios ha condenado.
Y esto incluye prácticas pecaminosas, relaciones tóxicas y prioridades desalineadas con la voluntad de Dios. No, si Dios lo va a cambiar algún día, hombre. ¿Verdad? O sea, pero si no ha cambiado en ese momento, aléjese un poquito. Amén, hermanos. Ahí lo voy a llevar a la iglesia, ahí se va a convertir. Va a aparentar quizás, si es que viene. Hay que buscar la santidad. Como creyentes estamos llamados a vivir en santidad y apartarnos de lo que es la maldad. Y esto implica oración, lectura de la palabra, obediencia a los mandamientos de Dios. Y al igual que los ángeles llevaron esta advertencia, nosotros también debemos advertir a los demás sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que decirle a la gente que se arrepienta, no en sentido de regaño, no en sentido burlesco, ¿verdad? Porque a veces arrepentite, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo como en broma. Es una realidad. El mensaje que se recibió era la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es una advertencia clara sobre la justicia de Dios contra la maldad. Esta historia debe llamarnos la atención sobre nuestras propias vidas y que podamos alinearnos con la voluntad de Dios, enfocarnos en lo que es eterno, apartarnos de lo que es malo. Debemos vivir con la conciencia de que Dios va a juzgar la maldad de nuestras vidas y que debemos reflejar la santidad y la justicia. Y ahora repita conmigo: enfócate en lo eterno. Lo que Dios condena no puede perdurar. Amén. El otro punto que encontramos, el testimonio que dio. Salió y habló a sus yernos, mas pareció que se burlaba. Su vida había perdido credibilidad. Amén. Por eso es importante el testimonio ante sus familiares, quienes tomaron sus advertencias como una broma. Yo he visto casos así, ¿verdad?, de familias que tienen a alguien que supuestamente es cristiano, pero lo que es religioso, pero su vida refleja otra cosa, ¿no? No refleja un cristianismo. Pierden su credibilidad, su testimonio. Mire, y a pesar de la urgencia y seriedad del mensaje que intentó transmitir, su falta de consistencia y testimonio sólido hizo que sus yernos no lo tomaran en serio. Nos recuerda que nuestro testimonio como creyentes es vital. Nuestras acciones deben respaldar nuestras palabras. Amén. Dígale al que está cerca: tus acciones deben respaldar tus palabras. Amén. Porque no es que van a hacer lo que decimos, sino que lo que hacemos. Amén. Hay que buscar de Dios, pero anda en otro lado. ¿Qué cree que van a hacer los demás? Lo que usted está haciendo, no lo que usted les dice. Amén. Si vivimos una vida de compromiso con el pecado, nuestro mensaje va a ser ineficaz. La integridad y la coherencia de nuestro caminar con Dios son esenciales para nuestro testimonio y para que sea respetado y tomado en serio. Después lee Mateo capítulo 5, verso 16. Mire, Jonás predicó en Nínive y los habitantes de la ciudad creyeron a su mensaje y se arrepintieron. Claro, no fue a la primera, ¿verdad? Fue después de ser vomitado, pero el mensaje llegó. El mensaje era que se arrepintieran y la gente se arrepintió. La seriedad y el compromiso, a pesar de que inicialmente se resistió a ir, lograron que su mensaje fuera efectivo.
y que fuera escuchado. Amén. La gente lo tomó en serio. Está aquí, hermano. Elías demostró su fe y compromiso al desafiar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, en 1 de Reyes capítulo 18. Su vida y su mensaje fueron coherentes. Le dio credibilidad y autoridad para llevar al pueblo de Israel a volverse a Dios. Amén. Mire, hay personas que han llevado una vida light, ¿verdad? Y de repente le digan a usted, vamos a orar y vamos a hacer ayuno. Usted le va a creer. Usted va a pensar, ¿y qué le pasa a este, verdad? Porque sus acciones no están demostrando lo que está diciendo. ¿Me explico? Un cristiano que habla de honestidad y ética en su trabajo, pero que practica o participa en prácticas deshonestas o comprometedoras, no va a ser tomado en serio por sus compañeros. Su mensaje será visto como hipócrita y perderá la oportunidad de influir positivamente en su entorno. Amén, hermano. Por eso es importante la coherencia. Nuestro testimonio debe ser coherente con nuestras creencias. La falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos puede llevar a otros a que no nos tomen en serio. Y peor aún, que desacrediten el mensaje del Evangelio. Amén. Por eso es importante el ejemplo. Las acciones hablan más fuertes que las palabras. Vivir una vida de integridad y santidad no solo fortalece nuestro testimonio, sino que también puede inspirar a otros a buscar a Dios. La luz de nuestra vida debe brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial, de acuerdo a lo que dice Mateo 5:16. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar nuestra vida. Debemos hacer una introspección honesta para identificar áreas de nuestra vida donde nuestras acciones no están alineadas con nuestras palabras. Y es esencial que podamos corregir cualquier inconsistencia para que nuestro testimonio sea auténtico y efectivo. Amén. Tenemos que vivir en integridad, comprometernos a vivir una vida de integridad donde nuestras acciones reflejen nuestras creencias. Y esto nos va a ayudar a mantener credibilidad y a ser testigos efectivos de la verdad del Evangelio. Tenemos que ser ejemplos vivientes, recordar que somos llamados a ser ejemplos vivientes de nuestra fe cristiana en todas nuestras interacciones, en todo nuestro contexto, donde nos desenvolvemos. Nuestras vidas deben ser un reflejo constante del amor, de la justicia y de la verdad de Dios. Amén. El testimonio de Lot fue desestimado por su yerno debido a la falta de coherencia en su vida. Y esto nos recuerda la importancia de vivir de manera consistente con nuestra fe. Nuestro testimonio es poderoso cuando nuestras acciones respaldan nuestras palabras. Debemos esforzarnos por vivir en integridad, siendo ejemplos vivos de la verdad del Evangelio, para que nuestro mensaje sea respetado y sea tomado en serio. Ahora veamos esta frase: vive de manera coherente, tus acciones predican más fuertes que tus palabras. Repitámosla: vive de manera coherente, tus acciones predican más fuerte que tus palabras. Amén. El otro punto que encontramos en este pasaje es la desgana o el desgano que demostró. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Amén. A pesar de las advertencias urgentes de los ángeles, fue reacio a abandonar Sodoma. Estaba diciendo que iba a ser destruido, pero es como cuando hay una zona vulnerable, y esa zona vulnerable, digamos, hay tormentas,
está a punto de caer al precipicio esa casa y la gente no se quiere salir de ahí. Digamos que en esa condición parecida estaba este hombre. Le dicen que ese lugar iba a ser destruido, pero él no se quería salir. Y esta indecisión refleja cómo el apego a las cosas mundanas pueden entorpecer nuestra obediencia a Dios. La tardanza nos muestra que incluso cuando conocemos la voluntad de Dios, nuestras conexiones y nuestros apegos terrenales pueden hacernos dudar y retrasar nuestra obediencia. Encontramos al joven rico en Mateo. Jesús le pide a un joven rico que venda todas sus posesiones y que lo siga. Sin embargo, el joven se entristece y se va. Es incapaz de desprenderse de sus riquezas. Se apegó a lo material. Y esto le impidió seguir a Cristo plenamente. No tenemos que apegarnos a las cosas materiales, porque esto nos impide seguir a Cristo. La esposa de Lot, más adelante en Génesis, mira atrás mientras huye de Sodoma. ¿Y qué le pasó, Perico? Se convirtió en sal. Su mirada hacia atrás simboliza su apego a la vida en Sodoma, su incapacidad de dejar atrás lo que Dios ya había condenado. Y eso sucede con muchos. Apego a la comodidad y a la seguridad. Muchas personas, aún sabiendo lo que Dios les llama a hacer, pueden dudar o resistirse debido al miedo de perder su estabilidad financiera, su posición social o su comodidad. Y este apego puede ser un obstáculo para obedecer a Dios plenamente. Aquellos que luchan contra adicciones o hábitos pecaminosos pueden encontrar difícil romper con ellos, a pesar de saber que seguir a Dios requiere abandonar esas prácticas. El apego a estos comportamientos puede entorpecer su caminar con Dios y su crecimiento espiritual. Amén. El peligro de ese apego a lo temporal, ¿verdad? La historia que nos muestra Génesis nos recuerda los apegos a lo temporal pueden costar caro. Jesús nos enseñó en Lucas 9:62, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios. Amén. Hay necesidad de una obediencia inmediata. La Biblia enfatiza la importancia de obedecer a Dios de inmediato y sin reserva. Amén. Los que tienen hijos saben lo importante que es esto. Usted le dice al hijo, al niño, a la niña, haz tal cosa. Ya voy. Pasó los minutos y no lo ha hecho. Y le vuelve a decir y ya le contesta enojada o enojado. Y le vuelve a decir y todavía no lo hace, pero es importante la obediencia inmediata. Amén. Amén. La demora en la obediencia es una forma de desobediencia. Amén. Dejar de hacer eso. Sí, ya voy. Y lo sigue haciendo. Como molestaban a alguien por ahí que le decía al hijo, dejale la oveja al niño. Y entonces, y así pasaba y como que era una broma, pero porque siempre le estaba diciendo al niño lo que debía dejar de hacer, pero el niño seguía haciendo lo que él quería, porque su papá no establecía la disciplina. Pero por eso la desobediencia o la demora en la obediencia es una forma de desobediencia. Cuando Dios nos llama, nuestra respuesta debe ser rápida y decidida. Si ya usted hace las cosas a empujones, ya no es por obediencia. Amén. Sigue siendo desobediente. Porque si ya el papá o la mamá le dice, si no lo haces, te voy a tirar la chancleta, entonces ya no es obediencia, es miedo. Por miedo lo hizo. Amén. Debemos identificar las cosas en nuestras vidas que nos están reteniendo y que pueden impedir nuestra obediencia a Dios. Y esto puede ser posesiones materiales, relaciones, posesiones de poder o hábitos pecaminosos.
Hay que priorizar nuestra obediencia a Dios, hacer un compromiso consciente, poner a Dios en primer lugar, obedecer sus mandamientos sin demora. Y esto puede significar sacrificios, pero trae la recompensa de seguir a Dios. Y esa recompensa supera cualquier cosa que podamos dejar atrás. Amén. Debemos reconocer nuestras debilidades y pedir a Dios que nos dé la fuerza para desprendernos de lo que nos retiene. La oración y el apoyo que tenemos en la iglesia pueden ser vitales para esto. Amén, hermanos. Usted sabe que está en una relación tóxica. Le cuesta dejar esa relación tóxica. Lo que sucede en el ciclo de la violencia, ¿verdad? En el círculo vicioso de la violencia. El hombre la maltrata, hay una violencia verbal, hay una violencia física, hay una violencia económica, hay una violencia patrimonial. Después le lleva un par de flores y dice, es que él me ama. Y sigue en ese círculo vicioso. Pero tenemos que alejarnos de esto. Amén. Lot estaba indeciso de dejar Sodoma, a pesar de las claras advertencias. Hay un peligro de estar apegado a las cosas mundanas. Nuestra obediencia a Dios debe ser inmediata y decidida, libre de ataduras de lo temporal. Debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa que nos impida seguir a Dios plenamente, confiando en que su camino siempre es el mejor para nuestras vidas. Ahora repitamos esta frase: obedece a Dios sin reservas. El apego a lo temporal puede costarte lo eterno. Amén. El otro punto que encontramos en este pasaje es el pedido que hizo. Él dice, aquí esta ciudad está cerca, déjame escapar allá. En lugar de dirigirse al lugar seguro que Dios había señalado, pidió un refugio en una ciudad cercana. Y este pedido refleja la falta de confianza completa en la provisión de Dios. ¿Y sabe qué? El deseo de mantenerse lo más cerca posible de su antigua vida. No, aquí me voy a quedar. Aquí estoy bien, ¿verdad? Quiere seguir en su vieja vida. Amén. Muchas veces nosotros buscamos soluciones a medias, queriendo mantenernos lo más cerca posible de nuestros antiguos hábitos y nuestra zona de confort, en lugar de buscar una transformación completa. Dios nos llama a una separación total del pecado y a una dependencia plena en Él. Amén. Por eso Romanos, que creo que lo mencionaron el jueves, dice que no nos amoldemos, no nos conformemos, no nos dejemos moldear por este mundo, sino que seamos transformados. Amén. Los israelitas liberados de la esclavitud constantemente anhelaban volver a Egipto cada vez que enfrentaban dificultades en el desierto. Y yo he escuchado personas que dicen, estaba mejor cuando, entre más me acerco a Dios, más problemas tengo, dicen, ¿verdad? Es ilógico eso. Quieren seguir ahí con un pie en el infierno y otro en el cielo, no se puede. Un pie adentro y otro afuera, no se puede. Amén. Su deseo de regresar a lo familiar, aunque era opresivo, mostró la falta de confianza en la provisión de Dios y su promesa de una tierra prometida. Saúl, en lugar de obedecer a Dios completamente, las instrucciones que Dios le dio de destruir las amalecitas y todas sus posesiones, decidió mantener lo mejor del ganado y otros bienes, de acuerdo al 1 Samuel 15. Su desobediencia parcial llevó a su rechazo como rey de Israel y trajo otras consecuencias para el pueblo. Amén. A menudo los cristianos buscan formas de seguir a Dios sin dejar completamente atrás sus hábitos, sus relaciones que son perjudiciales. Amén. Van a la iglesia, cantan, pero siguen su vida loca. Es como cuando alguien se casa y quiere seguir de soltero, ¿verdad? Quiere seguir viviendo su vida de soltero y se casa. Cuando somos cristianos,
No se puede servir a dos señores. Amén. Asistir a la iglesia regularmente, pero continuar participando en actividades y comportamientos que no honran a Dios. En situaciones de necesidad, en lugar de confiar plenamente en la provisión de Dios, muchas personas recurren a soluciones humanas y temporales. Y esto puede incluir buscar seguridad financiera en trabajos que comprometan sus valores o relaciones que no son saludables, en lugar de confiar en que Dios suplirá sus necesidades. Hay una importancia de ser transformados. Como mencionábamos Romanos, no nos conformemos a este mundo, seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Y esto implica una separación total del pecado y un compromiso pleno a la voluntad de Dios. Tenemos que tener una confianza plena en Dios. Proverbios capítulo 3 dice que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y no apoyarnos en nuestra prudencia. Dios tiene un mejor plan para cada uno de nosotros de lo que nosotros pensamos. Evaluar nuestras áreas de compromiso, identificar áreas de nuestra vida donde estamos buscando soluciones a medias o comprometiendo nuestra obediencia a Dios. Relaciones, hábitos, decisiones financieras, lo que sea. Comprometernos a una vida de transformación completa, alejándonos de cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo. Aprender a confiar plenamente en el Señor. Y esto requiere paciencia y requiere fe. Pero la recompensa es que estamos alineados al propósito de Dios. Él va a proveer para todo lo que nos falte. Amén. Él prefirió escapar a un lugar cercano, en lugar del lugar que Dios tenía para él. Dios nos llama a una separación total del pecado y a una dependencia completa en él. Debemos buscar esa transformación total en nuestra vida, porque Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Busca la transformación completa. Las soluciones a medias no honran a Dios. Amén. El otro punto que encontramos en el pasaje, el favor que disfrutó. Nada podré hacer hasta que tú hayas llegado ahí. A pesar de sus fallas, encontró gracia ante Dios. Este favor inmerecido nos recuerda la paciencia y la misericordia de Dios hacia sus hijos, incluso cuando fallamos. Él fue rescatado de la destrucción inminente de Sodoma, gracias a la intercesión de su tío Abraham y a la misericordia de Dios. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que nuestra vida puede obstaculizar los propósitos de Dios si no estamos alineados con su voluntad. La presencia de él en Sodoma retrasó el juicio de Dios, pero también puso en riesgo su propia vida y la de su familia. Amén, hermano. Amén. Jonás, a pesar de su desobediencia inicial, cuando huyó de la misión que Dios le había encomendado, finalmente obedece, predica. Dios demuestra su misericordia a los ninivitas cuando se arrepienten de sus malos caminos, y Jonás experimenta la gracia de Dios al ser rescatado del vientre del pez. Pedro, al negar a Jesús 3 veces, pero después de la resurrección Jesús lo restaura y le confió la misión de cuidar sus ovejas. Apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y a pesar de su falla, Pedro encontró gracia y fue usado poderosamente para el ministerio. Hay personas que han sido restauradas, personas que han experimentado el favor de Dios después de caer en pecado. Al arrepentirse y buscar restauración, han sido utilizados nuevamente por Dios para su obra, demostrando que su gracia es suficiente para redimirnos de nuestros errores. Cualquier cristiano puede testificar de los momentos que, a pesar de sus fallas, Dios ha demostrado su gracia y su misericordia. Y esos momentos nos recuerdan que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino del amor incondicional de Dios para con nosotros. La intercesión de Abraham nos muestra el poder de la oración intercesora. Por eso es importante orar. Debemos orar los unos por los otros.
sabiendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Y aunque disfrutamos del favor de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir alineados con su voluntad. No debemos tomar la gracia de Dios como licencia para pecar, sino como una motivación para vivir vidas santas y obedientes. Debemos reconocer y agradecer esa gracia inmerecida. Amén. ¿Se acuerda de aquel anuncio? No te lo mereces. Por eso es una gracia inmerecida que Dios nos otorga, aun cuando fallamos. Y esta gratitud debe impulsarnos a buscar esa mayor fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios. Esforzarnos por vivir en integridad y alineados a la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra vida puede impactar los planes que Dios tiene, buscando ser instrumentos de su propósito en lugar de un obstáculo para el Evangelio. Interceder por los demás. Nuestras oraciones tienen un impacto significativo en la vida de otros. Pedir a Dios que extienda su gracia y misericordia para aquellos que lo necesitan es importante. Y ahora repitamos esto, o dígaselo al que está a la par. En tu falla, Dios te espera. Su gracia siempre persevera. Amén. El favor que Lot experimentó o disfrutó a pesar de su falla nos enseña sobre la infinita paciencia y misericordia de Dios. Aunque nuestra vida puede a veces estar desalineada con la voluntad de Dios, Dios en su gracia nos rescata y nos da nuevas oportunidades para caminar en sus propósitos. Debemos caminar, vivir con gratitud y con responsabilidad, sabiendo que la gracia de Dios nos llama a una vida de santidad y de obediencia. Amén. Agradece la gracia de Dios. Vive su favor con integridad y con propósito. Póngase de pie en esta hora. Padre, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Venimos, Señor, con acción de gracias por tu infinita misericordia y por tu bondad para con nosotros. Aunque fallamos, aunque pecamos, tu gracia está ahí para favorecernos. Y en esta hora, Señor, nos acercamos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, permitiendo que tu Santo Espíritu, Señor, venga a ministrar nuestras vidas, a llenar nuestros corazones y hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, derramando esa gracia especial para cada corazón, para cada vida que está en necesidad. Venimos ante tu presencia, Señor. Danos el coraje de apartarnos de aquellas cosas que han sido condenadas por ti, de aquellas cosas que tú aborreces y que no nos traen beneficio, que no nos traen bendición, solamente son apariencias. Que busquemos lo eterno, que busquemos lo celestial, que busquemos el reino de los cielos, con la confianza que todo lo demás será añadido por tu infinita gracia y misericordia. Trae ese óleo de gracia y de gozo, Señor, a cada corazón, a cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús.